Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Nucua? Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal, en este caso para tener una hermosa charla y por supuesto que él se desarrolle, ¿sí?, en todo lo relacionado a Design Thinking. Estoy hablando con Ariel Boé. Ariel, querido, ¿cómo estás? Bienvenido a Nucua. Hola, un placer, Martín. Gracias por convocarme. Un saludo a toda la comunidad. Bueno, Ariel es comunicador y coach de innovación, ahí como lo vemos en el Zócalo. Ahora se va a presentar, por supuesto, y va a estar hablando de todo relacionado a Design Thinking, como le decía recién, ¿sí?, en su charla llamada De la creatividad a la innovación de equipos. Primero, Ariel, vuelvo a darte la bienvenida, agradecerte, y por supuesto quiero romper un poquito el hielo. Primero quiero saber en qué gastaste tu primer sueldo y por supuesto cuál fue tu primer laburo. Uy, ¿en qué gasté mi primer sueldo? Qué buena pregunta. Seguramente en pagar deuda, porque cuando arranqué a laburar estaba muy endeudado y tenía 18 años. Mi primer trabajo fue vendiendo panchos en la zona de Palermo, panchos con salsas. Ese fue mi primer trabajo y la verdad que aprendí muchísimo. Un año estuve vendiendo panchos, ¿viste? Como hay que trabajar de todo. Me apasiona eso. Quiero saber cuál era la salsa más rara que tenía ese lugar. Tenía salsa de cheddar, tenía salsa de provolone, había criolla, había una que se llama Diabolo, que era la Uf, super mega picante. Claro, excelente. estaba ahí al lado de América 2, en la Argentina, un canal muy conocido, y venían famosos. Yo flasheaba que en algún momento iba a pegarla ahí en Canal 2, en América 2. Bueno, excelente, excelente. Quiero saber un poquito más de esa historia después, pero bueno, primero te doy la bienvenida, por supuesto. Pasamos a abrir un poquito la pantalla para que te puedas presentar, por supuesto, y puedas hablar sobre todo lo relacionado a la creatividad, a la innovación en equipo, que es el título que vos le pusiste a esta charla. Yo te voy a dejar tranquilo, ¿sí? Me voy a Muy mutear, bien. por supuesto, y cualquier cosa estoy del otro lado. Muy bien, perfecto. Bueno, un placer enorme. Ya conocieron mi lado B, el lado de panchero. Bueno, ahora van a conocer otro lado. He evolucionado, por suerte he evolucionado, he cambiado y he crecido y he aprendido y estudiado y leído para capacitarme y evolucionar, ¿no? Hoy vamos a hablar de la creatividad y la innovación. Bueno, me presento rápidamente, @Ariel Boé, B larga OHE, en todas las redes sociales. Soy comunicador, soy podcaster, soy coach de innovación, soy facilitador. Tengo un podcast que invito a que lo escuchen, se llama Flecha Podcast. Lo pueden encontrar en todas las redes y también, obviamente, en todas las plataformas de podcasting. Y también, bueno, doy talleres, cursos en empresas, talleres de innovación, de creatividad. Trabajamos con Rastis, como ven ahí, trabajamos también con metodologías de innovación. La realidad es que estoy siempre en constante cambio, me gusta cambiar, me gusta innovar y estoy, bueno, por un lado con la comunicación, con los podcasts, creé mi propia productora de podcasts en tipodcast.com. Tengo varios sombreros, ¿no? Entonces me divierte trabajar, me gusta la conexión con la gente y es un placer estar aquí, bueno, hablándoles sobre la innovación. Y si hablamos de innovación y creatividad, nadie alcanza el éxito sin la ayuda de otros. Es imposible la creatividad, la innovación, la co-creación, se habla mucho de co-creación hoy en día, sin la ayuda de otros. O sea, hay que trabajar en equipo, ¿no? Y y una de las preguntas que por ahí estaría bueno empezarse a hacer a través de esta comunidad, que bueno, es muy tecnológica y tiene mucho mindset digital, es bueno preguntarse cuáles son las competencias que va a necesitar el trabajador del futuro, ¿no? Esa es una buena pregunta para hacerse que siempre nos da un puntapié para decir, bueno, ok, tengo que seguir estudiando, seguir aprendiendo, ¿no? Y si nos ponemos, y si nos preguntamos de qué trata o por qué se está hablando tanto de creatividad e innovación, bueno, me parece a mí que, bueno, básicamente por tres cuestiones, ¿no? Por un lado, la competencia, ¿no? Cada día hay más competencia y tenemos que diferenciarlos de alguna forma. Eh, Inevitablemente, de negocio, ¿no? Cada día se necesitan nuevos productos, nuevos servicios, ¿no? Y también se habla de creatividad e innovación por una cuestión básica que tiene que ver con el futuro, ¿no? Empezar a entrenarse en habilidades del futuro y aprender constantemente. Entonces, se está hablando hace ya muchos años y en los últimos años mucho más de creatividad e innovación, básicamente, a mi punto de vista, por estas tres cosas que están sucediendo al mismo tiempo.
¿no? Y, y me gustaría empezar a hablar de la diferencia entre creatividad e innovación, ¿no? Quizás lo saben, pero bueno, los que no lo saben, los invito a que pensemos juntos, ¿no? En esto de cuál es la diferencia entre la creatividad y la innovación. Bueno, la diferencia es que no es lo mismo, digamos. Siempre está con esta idea de que es lo mismo la creatividad que la innovación y no es lo mismo, ¿no? La creatividad es el proceso mental para generar nuevas ideas todo el tiempo, ¿no? Y la innovación, bueno, es cómo materializar esas ideas en un bien que se distinga a que los demás ya conocen. O sea, la creatividad nos invita a crear ideas, a pensar ideas. Y la innovación es ese motor que logra que las cosas se puedan generar, se puedan crear, ¿no? Entonces, podemos decir que innovación es creatividad ¿no? Creatividad con propósito, creatividad con negocio, creatividad con un método, creatividad para un cliente, creatividad en equipo, ¿no? La innovación es eso y mucho más. Entonces, cuando la próxima vez que nos digan, che, creatividad e innovación, es como lo mismo, no es lo mismo. Diferenciemos. Una cosa es ser creativo y otra cosa es ser innovador. ¿Podemos utilizar la creatividad para innovar? Sí, podemos utilizar la creatividad para innovar. Es necesario, pero con la creatividad sola no podemos innovar, ¿no? Necesitamos aplicar método, propósito, pensar en el usuario, en el cliente, ¿no? Pensar en equipo. Entonces la gran pregunta es cómo hacemos para innovar, ¿no? Es una pregunta que viene bien hacérsela. ¿Cómo hacemos para innovar, Ariel? Bueno, hay formas, maneras, hay metodologías, hay varias metodologías. Estas son algunas de las que conozco, de las que les comparto, a las cuales invito también a que, si les interesa, investiguen. Esto es una charla que dura 20 minutos aproximadamente. En 20 minutos no puedo hablar de todas las metodologías, ni siquiera me alcanza para hablar de una. Puedo hablar un poco de una, ¿no? Es como una gran introducción. Entonces, Design Thinking, Lean Startup, Design Sprint, la estrategia del Océano Azul, esas son algunas metodologías que nos ayudan a innovar, ¿no? A partir de utilizar esas metodologías en equipo y llevarlas adelante y hacerles un seguimiento, quizás ahí tenemos la suerte de empezar a innovar, ¿no? Entonces, empecemos a hablar y ahora sí nos metemos directamente con el Design Thinking, ¿no? ¿Qué es el Design Thinking? Bueno, es una de las metodologías que tenemos para innovar, en donde comienza con una gran incertidumbre, que vemos allí en el dibujo, y empieza a haber claridad, ¿no? Inicia con una gran problemática y avanza con una claridad, ¿no? Es una metodología que nos invita a ser creativos, encontrar soluciones de manera diferente, ¿no? Empezar a pensar en los problemas y en cómo crearle soluciones a esos problemas, ¿no? Y uno de los secretos que tiene el Design Thinking básicamente es que radica en abordar problemas desde el concepto multidisciplinar. ¿Qué significa esto? Desde diferentes ámbitos. O sea, nos juntamos 6, 7 personas de diferentes áreas de una organización y pensamos una nueva idea para crear un nuevo producto, por ejemplo, ¿no? Eso nos va a dar la posibilidad de ser creativos y de pensar fuera de la caja, esto que también se habla mucho, para lograr nuevas posibilidades de negocio, ¿no? Entonces, en este concepto de estadísticas viejas que brindaban una perspectiva lejana del cliente, bueno, el Design Thinking nos viene a poner, yo les diría como más en primer plano, la necesidad real que tiene nuestro cliente, ¿no? Para estar más cerca de ellos, en sus hábitos, en su vida diaria, en su hogar, cuando sale de la calle, cuando decide comprar. Una de las claves que tiene el Design Thinking es ser empático. Se habla mucho de la empatía. Bueno, el Design Thinking viene a invitarnos a ser empáticos, a entender a nuestros usuarios y a estar muy cerca de ellos y comprenderlos. ¿Para qué? Para encontrar insights, para luego, a través de esos insights, que vamos a ver un poco qué son los insights, esos hallazgos, esos dolores, bueno, a partir de esos dolores encontremos nuevas soluciones, ¿no? Y el Design Thinking tiene como etapas, ¿no? Tiene fases, tiene etapas. Son 5, estas son las 5. Empatizar, definir, idear, prototipar y testear. A Design Thinking lo pueden ver de esta forma, lo pueden ver de esta forma. A veces confunde un poco, porque si uno googlea Design Thinking o pensamiento de diseño,
y van a encontrar diferentes gráficos. Este es un gráfico y ya este gráfico nos invita y nos muestra esto de pensamiento divergente y convergente. Ya vamos a ver un poco de qué trata esto de pensamiento divergente y convergente. Entonces, empezamos empatizando, abriendo nuestra mente, comenzamos a definir para empezar a encontrar el problema y a partir de esa definición, ahí sí, hacemos un brainstorming, ¿no? Hacemos brainstorming para encontrar ideas. Luego de esas ideas prototipamos y luego vamos a testear, ¿no? También lo pueden ver así, ¿no? En esto de, hay una agencia de innovación muy conocida que imparte también talleres y cursos de Design Thinking, entre otras metodologías de innovación, que se llama IDEO, que IDEO, lo pueden buscar, IDEO, hay cosas muy interesantes de ellos. Yo hice el curso introductorio de Design Thinking y está muy bien, online. Y a partir de esa idea, ellos dividen al Design Thinking en 3 etapas, ¿no? La parte de inspiración, la parte de ideación y la parte de implementación, ¿no? Es básicamente lo mismo que esto que vemos acá, ¿no? Pero es como empezar a enfocarlo diferente. Siempre con este concepto de diverger y converger. También lo pueden ver así, ¿no? Lo que tiene interesante esta mirada o este gráfico sobre Design Thinking es cómo a partir de fíjense, cada cuadrito, empatizar, definir, idear, tiene, como ven allí, una herramienta, ¿no? O sea, para empatizar tenemos varias herramientas. Para definir también tenemos otras herramientas. Para idear también tenemos otras herramientas. Y la clave, luego de varias investigaciones y llevar adelante procesos con empresas y con equipos de correr el proceso de Design Thinking, me di cuenta también que el éxito o no de la solución al problema va a depender sin dudas de qué herramienta utilicemos. ¿Qué herramienta utilicemos para empatizar? ¿Qué herramienta utilicemos para definir, para idear, para prototipar, ¿no? Entonces allí está la gran... por eso es como un camino de ida esta metodología, porque es como que no tiene fin, ¿no? Siempre puedes encontrar una mejora, siempre hay una forma de mejorar el proceso. Entonces hay tantas posibilidades, como es de código abierto, siempre se está haciendo algo nuevo. Entonces, la realidad es que por eso es tan apasionante esta metodología, ¿no? Esto de comprender, explorar, materializar. Yo les muestro diferentes formas de verlo, pero en definitiva es el mismo concepto, son las mismas fases, son las mismas etapas, ¿no? Comienza con empatizar, sigue por definir, luego idear, prototipar, testear, y en este caso acá se agrega una última que es implementar. Y fíjense cómo vuelve, porque de alguna forma el design thinking no es lineal, sino que sería como un círculo, como una especie de sprint, digamos, hablando en términos digitales, como un sprint que de alguna forma puede iterarse todo el tiempo, puede mejorarse todo el tiempo, ¿no? Después, en este concepto de, como veíamos acá, en esto de diverger y converger. ¿Qué significa diverger y converger? Bueno, todo el tiempo la metodología de Design Thinking nos invita a pensar en dos formas, ¿no? Como tener un pensamiento divergente, creando opciones, y convergente, eligiendo. ¿Qué significa esto? Cuando empatizamos, abrimos, ¿no? Abrimos. Creamos opciones, porque salimos a la calle a empatizar, porque necesitamos saber qué le pasa a nuestro usuario. Pero de repente, cuando empezamos a definir, empezamos a converger, ¿no? Empezamos a elegir cuál de todos estos insights, cuál de todas estas ideas me voy a quedar, ¿no? Para luego generar una nueva oportunidad. Bueno, si hablamos de empresas que utilizaron el Design Thinking para innovar, hay muchísimas. Estas son algunas. Fíjense el café de Nespresso, la verdad que ese producto es una innovación absoluta, que uno con una pastillita mete la pastilla, aprieta un botón y sale un café, ¿no? Digamos, cosa impensada hace unos años. Digo, cómo pensaron en la practicidad, quizás, y también en la calidad, pero la practicidad para una persona que está ocupada, no tiene tiempo de hacer todo lo que implica hacer un café. A mí me gusta hacer café más a la clásica, pero apretar un botón, pum, 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 y ya está, y tiene un café. Y hasta de calidad, ¿no? Después Airbnb utilizó muchísimo tiempo Design Thinking para mejorar sus procesos, sus servicios, y Pixar
lo sigue haciendo aún hoy con respecto a cómo crear una nueva película que llame la atención y que guste a todo el mundo. Entonces, ejemplos hay un montón. Estos son algunos de los ejemplos de empresas que han utilizado esta metodología para lograr nuevos productos y servicios. Y como decíamos antes, hay técnicas, ¿no?, para esta etapa de la empatía. Estas son algunas de las técnicas. Está la posibilidad técnica o herramienta, ¿no? La herramienta user persona. Y, a ver, esto es una introducción, los invito también a que investiguen sobre el tema, que les va a venir muy bien, a que empiecen a googlear, empiecen a anotarse en algún taller, etc. Y está user persona, está mapa de empatía y está la investigación. Y hay muchas técnicas más, como les decíamos, cada fase de la metodología tiene herramientas, ¿no? Luego de la etapa de empatizar, digamos, en donde tenemos que preguntarle a nuestros usuarios o clientes dónde les duele, qué necesitan, qué les pareció este producto. Por ejemplo, hay una forma de empatizar muy interesante que hay en un video, que es para saber cómo mejorar el carrito de supermercado, lo que hacían, lo que hicieron los especialistas en innovación fue ver cómo, sin siquiera preguntarle al cliente, ver cómo utilizaba el carrito la persona para comprar en el supermercado, ¿no? Entonces, es una técnica que no es ninguna de estas tres, que tiene que ver con observación, ¿no? Entonces, uno observa qué hace nuestro cliente. Observando a nuestro cliente, allí vamos a encontrar grandes hallazgos, grandes posibilidades de innovar, porque ellos en definitiva son los maestros. Los maestros son nuestros clientes, las personas que nos terminan comprando, ¿no? ¿Qué necesita nuestro cliente? Ahí es donde podemos encontrar una posibilidad, una llave para encontrar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas actualizaciones. Bueno, lo que hacen las aplicaciones, las apps, todo el tiempo saben qué hacemos, cuánto tiempo nos quedamos frente a la pantalla, en qué botón apretamos y qué no. Entonces, todo el tiempo a través de eso están mejorando su servicio, ¿no? Después, bueno, como decíamos, viene la parte de definir, que es cómo enmarcar un desafío. Y creo que aquí nos encontramos en la fase más compleja, ¿no? En esto de, primero empatizamos y luego definimos. Empatizar y definir, el proceso de empatizar a definir es complejo porque hay que empezar a elegir con cuál de todos estos insights nos quedamos para luego, sí, idear, ¿no? Entonces, esto sería como un roadmap de lo que puede llegar a suceder en un proceso de design thinking, ¿no? Aprendemos porque salimos a la calle a preguntarles a nuestros clientes, anotamos y dividimos en temáticas para poder definir, para poder empezar a ordenar, ¿no?, para converger. A través de esos temas logramos insights, o sea, hallazgos, y nos preguntamos cómo podríamos. Y allí aparecen las ideas, ¿no? Y ahí es donde aparece también el llamado brainstorming, ¿no? Pero viene, y un buen brainstorming viene a partir de una definición, viene a partir de una idea concreta que nos ayude a, o sea, un foco, ¿no? Un brainstorming con foco es muchísimo mejor que un brainstorming sin ningún tipo de objetivo o definición, ¿no? Entonces, una vez, y esto lo estoy explicando así muy rápido, pero me parece que está bueno como entender todo el proceso. Una vez que tengo esas ideas que funcionan, bueno, empiezo a definir el foco de acción, ¿no? Entonces, ahí es donde se empieza a poner más jugosa la cosa y empiezan a aparecer necesidades. Entonces, tal persona, puede ser Martín, necesita tal cosa porque, y ahí encontramos el insight. El insight que obtuvimos al principio es una gran llave para entender y ayudarnos en esta pregunta, que es la pregunta básica, la pregunta raíz del design thinking, que es ¿cómo podríamos? How might we? ¿Cómo podríamos? Entonces, a partir de esta pregunta de cómo podríamos mejorar el proceso, a partir de la pregunta de cómo podríamos encontrar una nueva forma de ayudar a nuestros clientes o cómo podríamos tal cosa, bueno, allí es donde a partir de esos insights, cómo podríamos estar más cerca de nuestros clientes, por ejemplo, encontramos la posibilidad de empezar a innovar. Y a partir del cómo podríamos, ahí empezamos a idear, ¿no?
la importancia de pensar ideas, por eso se trabaja de manera colaborativa. Entonces allí es donde sí encontramos la posibilidad de innovar. Y luego, una vez que tenemos esta idea, una vez que la empezamos a ver y la podemos llegar a pensar de forma real, tenemos que, y esta parte es como también definitoria, tenemos que empezar a prototipar. ¿Y qué es prototipar? Bueno, básicamente es una forma de explicar una idea, ¿no? Y a partir de un prototipo, que también se lo llama mínimo producto viable, o sea, un prototipo sería como una primera forma de explicar algo que no necesariamente tiene que ser perfecta. Es más, los prototipos no son perfectos. Entonces, allí podemos encontrar cosas como estas, ¿no? Un prototipo de un auto, un prototipo de una camilla, de un servicio para alguien que lo necesita. Digo, hay muchas formas de prototipar a través de cómics, ¿no? Se puede prototipar para ver cómo la idea que pensamos puede evolucionar, ¿no? Y obviamente hay diferentes tipos de fidelización en prototipos, en papel, en baja fidelidad o en alta fidelidad. Incluso hay aplicaciones como estas, ¿no? Herramientas que nos permiten y nos invitan a prototipar de manera más profesional, con mejor fidelidad. Entonces encontramos que a través de alguna de estas herramientas podemos prototipar, podemos crear aplicaciones en prototipo para testear a ver si realmente el usuario necesita lo que queremos crear. Entonces, a partir de estas apps, podemos encontrarnos con un mundo maravilloso del prototipo, ¿no? El prototipo en general digital, ¿no? Y básicamente, un prototipo nos debería permitir explorar, recibir feedback y comunicar. Y en el feedback está el verdadero oro, el oro que necesitamos nosotros, ¿no? Como exploradores, como innovadores, que es, ok, ¿funcionó o no funcionó lo que quiero hacer? ¿Va a comprarme alguien o no va a comprarme nadie esta aplicación? ¿O va a utilizar alguien o no va a utilizar alguien esta aplicación? ¿O algo que yo ofrezca y venda? No es solamente para aplicaciones tecnológicas, sino también para la vida y para los emprendimientos. Entonces, la realidad es que invito a todos a que empecemos a pensar de manera diferente a través de diferentes metodologías, a través de formas de innovar y los invito obviamente a que me sigan, a que escuchen el podcast, porque hablamos también de Design Thinking y otras cosas más. Se viene dentro de muy poco un especial de Customer Experience de 8 capítulos, va a estar muy bueno. Flecha Podcast en Spotify, Apple Podcast, etcétera. Me pueden buscar a mí también en LinkedIn y en redes, @arielboe, larga OH. Y bueno, hasta aquí llegamos con la presentación como una introducción, a ver, una super mega introducción muy rápida, concreta, para aquellos que quieran saber un poco más sobre esta metodología que nos invita a innovar, que nos invita a estar cerca de nuestros usuarios, que nos invita a empatizar, a crear, a idear y a prototipar. Qué interesante, Ariel. Te agradezco muchísimo por estos minutos con Nuqua. Esperemos que nos encontremos nuevamente para ampliar y profundizar algunos de estos ítems que has dado, que son muy, pero muy interesantes. Y recién, por supuesto, lo has dado a conocer, ¿no? La importancia de una rama que quizás se sabe poco, pero es bueno profundizar. Sí, totalmente. La verdad que hay mucho online, pueden investigar muchísimo, metodologías de innovación cada vez hay más y es básicamente empezar a ponerse el sombrero de explorador y probar con un equipo, si tenés una organización, con un equipo paralelo, a ver qué más podemos hacer o qué otras cosas están necesitando nuestros clientes para poder mejorar lo que tenemos o para crear nuevos productos o servicios. Básicamente tiene que ver con eso. Innovar es crear esas ideas que teníamos en la cabeza, empezar a crearlas a partir de verdaderos insights, ¿no? Bueno, el que tenga alguna duda, por supuesto, te puede contactar y puede resolverla allí mismo, ¿no? Sí, me pueden contactar a través de mi Instagram, @arielboe, o mi LinkedIn, @arielboe también, H.
igual ahí pueden, acá abajo está mi nombre, así que lo pueden encontrar. Ariel, gracias por estos minutos con Nucua y esperemos que que haya una próxima dentro de poco. Un placer enorme, muchas gracias a todos y nos encontramos en cualquier momento. A la gente que está del otro lado, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, ¿sí? A darle me gusta, apretar la campanita, todo lo necesario para que se enteren todas las novedades en Nucua. Gracias de vuelta, Ariel. Nosotros nos encontramos nuevamente en otro video, por supuesto que sí, en el canal de Nucua. Chau, chau.